Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Arias, analista político. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Notimundo. Carlos, cuéntanos un poco cómo interpretar el ascenso de Hernández en las elecciones, sobre todo viendo que las encuestas pues no lo ponían tan cerca, no desplazaban por lo menos a Federico Gutiérrez del segundo lugar, y muchos hablaban más bien de que Petro ganaría de primera vuelta, y no se imaginaban, o muchos no lo vieron venir de esa manera a Hernández. ¿Qué pasó ahí? Bueno, varias consideraciones. La primera es que la última semana de la veda electoral, es decir, de la prohibición de publicación de encuestas, Rodolfo Hernández estaba a 3 puntos, que estaba dentro del margen de error de algunas de las encuestas en Colombia, y la última semana la conversación en redes sociales digitales, Google Trends y demás, ponía a Rodolfo Hernández por encima de Fico Gutiérrez en las conversaciones y en las discusiones y en las búsquedas, casi 4 puntos o 5 puntos por encima. Eso para cerrarte, digamos que en las últimas semanas, semana y media, el crecimiento de Rodolfo Hernández, para algunos que lo estábamos siguiendo, permitió advertir, pero claramente, como ustedes decían en el cabezote de entrada, sí es una sorpresa. ¿Por qué es una sorpresa y de dónde provienen los votantes de Rodolfo Hernández? Es una sorpresa porque hegemónicamente Colombia siempre se ha movido entre la dualidad entre derecha e izquierda, liberales y conservadores. Y en los últimos 25 años, Uribe no solamente puso presidente, sino que movió las elecciones legislativas y uninominales para alcaldías y gobernadores. Y por primera vez en la historia de Colombia, Uribe empieza a jugar, o el uribismo y el centro democrático y la derecha, juega un papel de tercero, de mediador. Incluso ni siquiera tiene la posibilidad de negociar, porque claramente los votos de Rodolfo Hernández, que son los de Fico, se irán a la campaña en segunda vuelta de Rodolfo Hernández. Y cierro diciéndote que los votantes de Rodolfo Hernández son esos colombianos llevados por el hastío, que querían un cambio, pero un cambio un poco más moderado, que no es el mismo cambio que planteaba en el imaginario Gustavo Petro. Y también es el votante que, viendo que Fico Gutiérrez no iba a poder hacer nada en segunda vuelta, votaron estratégicamente, es el llamado voto útil asociado con el voto de miedo a Petro. Ahora, justamente en el marco de lo que estás comentando, para un analista que leía, Daniel Sobato, en las últimas 3 elecciones presidenciales en Latinoamérica, en 12 de ellas, perdió el partido que estaba en el gobierno. O sea, hay una demanda muy grande de cambio y de alternancia en toda la región. Con estos resultados, ¿se alinea Colombia a la corriente de cambio en Latinoamérica? Sí, independientemente de si es Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, sí va a haber un cambio en Colombia, por lo que mencionábamos en la primera respuesta. Creo que nosotros nos movemos y nos filiamos a esa dinámica de cambio por parte de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, en consideración a lo que también te señalaba. El uribismo no se ha muerto, el uribismo sigue vivo, pero juega un papel de tercería, que es más o menos el mismo rol que jugó el Partido Conservador durante muchas décadas en Colombia, que nunca fue protagonista, que nunca pudo poner un candidato titular a alcaldías o gobernaciones, pero terminaba jugando en esas sumas y restas y negociaciones estratégicas de los candidatos de extrema derecha o de coalición. Ahora, pero lo claro es que los resultados pues confirmaron que Petro es el líder en la votación, y además es la primera vez, como decíamos, que un candidato de izquierda consigue una votación tan alta, y la primera vez que un candidato de izquierda lidera incluso la primera vuelta. Eso es algo que no pasaba en Colombia. ¿Fueron los electores más jóvenes los que lograron los resultados de esta elección tan distinta ahora en Colombia? Sí. Las últimas 2 estudios de percepción, no encuestas, sino estudios de percepción y de cultura política, empezaron a confirmar que el joven estaba absolutamente hastiado. Y hastiado no solamente por los fenómenos de indignación social,
sino hastiado por la crisis que, entre comillas, vivió toda América Latina alrededor del estallido social, de indignación por los hegemónicos gobiernos de derecha que no resolvieron las dificultades de los invisibles y de los jóvenes que hoy se ven sin futuro, porque a pesar de que puedan llegar a estudiar, se ven sin trabajo y se ven sin oportunidades. Creo que Gustavo Petro, lo decía yo para un medio internacional, France 24, logró representar la indignación juvenil. Rodolfo Hernández se cuela en esa indignación y en ese sentimiento de cambio, pero que el que verdaderamente los representó fue Gustavo Petro. Ahora, Federico Gutiérrez, que llegó a primera vuelta con las banderas de los partidos tradicionales y de derecha, se consolidó en un extremo de la polarización en Colombia. Toda la campaña giró en blanco y negro, ¿no? Fico se mostraba como la opción antipetro, digamos, esa dualidad. Pero ¿por qué esa dualidad entre Petro y el uribismo perdió la fuerza? Perdió la fuerza también por los estudios de cultura política. Digamos que no por los estudios, sino por lo que mencionaban en algún momento los estudios, y es que la gente sí estaba buscando un cambio, estaba buscando un centro, estaba aburrida de la polarización, y es de esa forma, y esa es una de las explicaciones del por qué Rodolfo Hernández se logra colar, porque a pesar de ser cambio, es un cambio mucho más moderado, como te mencionaba al principio. Sergio Fajardo, que en algún momento logró representar parte de esa moderación, no logró emocionar, mientras que el discurso coloquial de Rodolfo Hernández, el discurso callejero, si pudiésemos decirlo de alguna forma, sí logró representar esa emoción que estaba buscando dentro del centro el joven y el votante hastiado de la polarización. ¿Y crees que Iván Duque fue una pieza clave para la derrota del uribismo? Sí, creo que, como lo hemos dicho en algunos círculos de análisis político en Colombia, el gran jefe de debate de Gustavo Petro no son los alfiles que tenga dentro de la campaña. El gran jefe de debate de Gustavo Petro y del cambio en Colombia es Iván Duque. Iván Duque logró debilitar lo que no pudieron cientos de adversarios políticos de Álvaro Uribe Vélez. Iván Duque logró poner un gobierno de izquierda en Colombia. ¿Por qué lo hizo? Al decir que su gobierno ha sido uno de los mejores, al decirle a una entrevista en un medio muy importante y de altísima relevancia y nivel crítico como la BBC, decir que de presentarse sería reelegido. Por lo menos, y quiero que me permitas describirte un poco para la audiencia lo que pasó el día de ayer. Ayer puso una alfombra roja de más o menos 15 metros desde la salida de la casa de Nariño hasta su puesto de votación, mientras que en muchos lugares del país la gente tenía que pasar charcos y poner carpas y poner tablones para poder atravesar los cubículos. Eso es simplemente no entender la realidad política del país, no entender el país que está gobernando. Y creo que eso fue el caldo de cultivo que generó la indignación y que logró esa votación tan histórica de la izquierda en Colombia. Cualquier cosa que hagas en ese momento puede cambiar la situación, ¿no? Y fue una muy mala decisión las que se tomaron a última hora desde el gobierno colombiano. Ahora, ¿crees que está ganando la izquierda la representación política de nuestra región? Sí, pero digamos que en dado caso de que sigan surgiendo gobiernos como por ejemplo, lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Chile con Boric, lo que podría llegar a suceder con Rodolfo Hernández en Colombia, que son gobiernos populistas, demagógicos, que prometen, por ejemplo, una de las propuestas de Rodolfo Hernández es llevar a los colombianos al mar. No dice ni cómo, ni cuándo, ni por qué, entendiendo que los grandes desequilibrios económicos y sociales en Colombia están pasando por la economía, la salud y la educación, pero no dice cómo resolver, simplemente se queda en lo simplista de un anhelo aspiracional y de deseo del grueso de los colombianos que, como en América Latina, es pobre. Creo que si sigue sucediendo este tipo de fenómenos de populismo y de demagogia, vamos a tener una vuelta rápidamente a la derecha. O sea, el ciclo va a ser más corto de lo que pensábamos. ¿Y cómo crees que podría impactar a Ecuador este cambio de ideología en la política colombiana? Sobre todo que nosotros hemos salido de la izquierda para ir a la derecha y que incluso esa derecha tenía o veía visos de buena relación con Duque. Mira, yo creo que en este momento muy pocos internacionalistas o politólogos en Colombia pueden advertir cómo sería la figura en un escenario de Rodolfo Hernández, porque tenemos un candidato que ni siquiera presentó programa. ¿Sí? O
sea, él ganó desde la emoción pura, desde la exacerbación de la emoción en el cambio y conservando un ejercicio de institucionalidad. Y creo que allí podría, entre comillas, ligeramente responder. Creo que no va a cambiar mucho porque tenemos un presidente muy anodino, ¿sí? No un presidente que tenga una línea clara de izquierda. Rodolfo Hernández no es de izquierda. Rodolfo Hernández representa cambios en algunas estructuras y algunas formas de sistemas de creencias de cómo resolver los temas políticos, pero no es este ideólogo de izquierda como lo puede llegar a ser Gustavo Petro. Y entonces, ¿qué necesitaría Hernández para ganar la presidencia de Colombia en las próximas elecciones? Si según lo que nos comentas, pues fue un triunfo o llegó a la segunda vuelta, ganó junto a Petro por un acto, una reacción emocional del pueblo colombiano. ¿Qué tiene que cambiar para llegar a la presidencia? Pues Rodolfo Hernández no tiene que hacer mucho, la verdad. Rodolfo Hernández recibirá los votos de la derecha de Fico Gutiérrez, que por el miedo a Petro claramente se van a terminar de ir allá, es decir, casi 5.100.000 votos se podrían ir allá fácilmente. Rodolfo Hernández seguramente va a recibir parte del apoyo de Sergio Fajardo o de los votantes de Sergio Fajardo, no necesariamente de Sergio, que anoche mismo ya estaba diciendo que ya había conversado con Rodolfo Hernández y que no había conversado con Gustavo Petro, que lo maltrató en campaña y que parte de los alfiles de Gustavo Petro lo maltrataron en campaña. Entonces, para cerrarte la respuesta, Rodolfo Hernández no tiene que hacer mucho, tiene que cuidarse mucho en los debates, seguramente le van a exigir profundidad en sus propuestas, creo que debe prepararse en el sentido para no desinflar al votante de opinión, que es un votante mucho más cualificado, pero que no es la mayoría en Colombia, porque lastimosamente en nuestros países latinoamericanos los votantes cualificados están asociados a niveles de educación y lamentablemente nuestras sociedades no están bien educadas y cualificadas en términos de cultura política. Y Petro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Petro tiene que moderar su discurso, de poner las armas, buscar coincidencias ideológicas con esos votantes de Fajardo, con esos votantes incluso cristianos, con esos votantes que incluso votando por Rodolfo Hernández pueden llegar a preocuparse de la vaguedad y del vacío que representa en términos de abstracción de propuestas o del cómo resolver las propuestas Rodolfo Hernández. Pero entonces ahí un poco Petro es el que tiene que cuidar lo que hace o lo que deja de hacer para no darle votos a Hernández. No, yo creo que los votos los votos de Petro van a seguir siendo los votos de Petro, es decir, nadie de los 8.600.000 votantes de Petro se va a mover a la campaña de Rodolfo Hernández. No hay duda de eso. Lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer Gustavo Petro no es cuidar su discurso en términos de lo que propone, sino darle confianza a aquellos votantes que le tienen miedo en términos de la institucionalidad que él representa, de la desinstitucionalización que él representa, perdón. Ahora, con todo esto que se dio en base a cómo se movió Duque y cómo influyó en estas elecciones, ¿debería el gobierno ecuatoriano tomar anotación de esos errores del gobierno colombiano? Yo creo que cualquier gobierno que se precie de más que ser de derecha, sino de buscar los derechos de la población, de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, debe aprender la lección de Colombia y debe aprender la lección de un gobierno como el de Duque, que no tuvo sintonía con el electorado, que se dedicó a hacer ejercicios mediáticos sin fondo, que privilegió a las élites, que privilegió el beneficiar a ciertos, al statu quo de los empresarios. De lo contrario puede presentarse un fenómeno muy similar. Yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado, Carlos. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y de verdad que fue un placer y gracias por el interés de un vecino. Muchas gracias. Siempre interesados en lo que sucede en Colombia. Agradecemos a Carlos Arias, analista político colombiano, con los resultados de la última elección en ese país vecino.